ha sido un transcurso fácil, pero sí ha sido un transcurso de mucho empeño, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo día a día para poder estar aquí. Siempre tengo algo hoy en día en mi mente, es cuando yo estaba en los Marlins en el 2011. Estaba con nosotros Javier Vázquez, que casualmente era su año 14 ese año, y él se retiró ese mismo año. Y yo le dije, wow, debe ser, ¿cómo llegaste a tantos años? Entonces me dice, no, bueno, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Y hoy verme aquí es decir, como verme en ese espejo, con mi familia, estar más pendiente ahora de mi familia que del béisbol, pero sin dejar de ser competitivo en el montículo. Entonces, son muchas cosas que aprendí en ese momento de él, para la edad para el tiempo que tenía en Grandes Ligas, que hoy en día vivo. Ahora tú eres uno de los veteranos. En los Nats hay una combinación muy interesante de novatos con jugadores de experiencia que tienen ya también de alguna forma el rol no solamente de trabajar en el terreno, de sacar los outs, sino también de ser un ejemplo para esos chicos. Sí, mira, el béisbol ha cambiado mucho. El béisbol se ha hecho un poco más joven. Ya no hay como quien dice, veteranos dentro del béisbol. Se ha convertido en un problema muy grande lo que es ir a la agencia libre. Pero sí, convivir ahora con la nueva era, como la llamamos nosotros del béisbol, te da energía saber que tú estás al nivel de chamos jóvenes que son superestrellas, que de verdad que no parece que fueran tan joven como su edad los dice, salen al terreno a jugar todos los días, tienen muy buena disciplina. Mira, pudiese hablar muchas cosas buenas de toda esta juventud. La viví el año pasado con Atlanta, y bueno, muy bendecido de tener la oportunidad de haber jugado con Acuña, que eventualmente va a ser de algo mágico en el béisbol, y hoy en día comparto con Soto, que de aquí a 10 años las cosas que van a Ajá. hacer estos dos muchachos va a ser impresionante. Cuéntame algo, Aníbal, ¿cómo ha sido eso que tú hablabas como del béisbol de antes? A mí me causa mucha gracia porque me parece que eres muy joven, te vi desde novato, desde tus primeros lanzamientos, pero ciertamente en estos últimos tiempos el béisbol ha tenido cambios drásticos. Hay mucha estadística, mucho análisis del juego que se lleva de acuerdo a las probabilidades de por dónde hay que lanzarle a un bateador, por dónde hay que colocar a los defensivos. ¿Cómo poder adaptarse a eso? Mira, uno se adapta en cierta parte, pero la realidad es que uno creció en una era diferente, uno creció con un instinto. Y cuando uno desarrolla ese instinto, eso no es algo que te lo va a cambiar una estadística. La estadística no hace un análisis de cómo hacer ciertas cosas, pero al final tú no tienes una de esas herramientas que ese pelotero, vamos a poner el caso de un bateador, a lo mejor yo no tengo una recta de 98 millas por hora que él falla en el medio, yo no tengo eso, así que yo no puedo ir al medio porque no tengo esa recta. Entonces, eso tú tienes un instinto que mi picheo está funcionando de esta Una manera, magia. mis localizaciones están así. Entonces, tú empiezas a trabajar, depende del bateador, entonces puedes trabajar de arriba abajo, hay otros que puedes trabajar de un lado al otro, y entonces ese instinto es el que me ha llevado a estar aquí y es el por el cual me guío. Ahora, sí estudio y me preparo para saber cuáles son las debilidades en ciertos momentos, cuando el bateador es agresivo, cuando no hace swing, cuando sí hace swing, en qué situaciones yo puedo ser agresivo, en qué situaciones yo tengo que ser un poco más pasivo, en donde yo tengo que atacar o donde no. Y son las cosas que es la que hago hoy en día. Cuéntame de Henry Blanco. Henry Blanco es como un, si me oye me mata, pero es como un abuelo. Que además Tienes razón. es muy generoso, además en la transmisión de conocimientos. Y bueno, fueron un montón de años trabajando además con lanzadores como Greg Maddux o como Johan Santana en la pelota profesional venezolana y tiene mucho que enseñar. Tú mismo lo has dicho, él es un gran ejemplo de lo que el instinto lo llevó a hacer, donde el saber el juego lo llevó a ser este gran conocedor del béisbol detrás del home. Sí hemos tenido muchas conversaciones acerca de lo que él vivía con estos peloteros y lo que yo hago durante mi juego, y él me decía, wow, tú tienes ciertas ideas que tenían aquellos jugadores para aquella época y las implementarlas hoy, es lo que te ha hecho a ti de verdad, o sea, no ser un pitcher de a lo mejor ya de tanta fuerza, pero sí es de mucha inteligencia,
Y eso es lo que yo sí trato de desarrollar más, la mentalidad durante el juego, porque son las cosas que a mí me van a ayudar a mantenerme por lo menos hasta el día que yo diga, ok, llego hasta aquí, porque eso sí es algo por lo cual yo trabajo. Quisiera yo salir del béisbol y no el béisbol salir de mí. Qué bueno, así era Maddox, trabajaba mucho más con la mente tal vez que con la velocidad y ya cuando no tienes, como dices tú, esa recta, tienes la experiencia y la maña de saber cómo esconder la bola, que al final es lo que debe hacer un pitcher, a la velocidad que llega el envío al plato, la idea es que no le den a zona buena. Exacto, es una combinación. Greg Maddux en su tiempo, una de las cosas que recuerdo que él decía era que él tenía picheos que lucían de strike, pero no eran strike. Y habían picheos que eran bolas y caían de strike. Y entonces yo poco a poco he aprendido cómo hacer eso, cómo tener picheos que vayan de strike, pero van a ser bolas, y cuáles son bolas y van de strike. Entonces, cuándo usarlos y cuándo no. Y eso es lo que me ha ayudado mucho por lo menos a tener mis ponches en un nivel bueno. Gracias a ti.